Las bombas dejaron de caer, las sirenas enmudecieron, el mundo exhaló. Pero bajo los escombros de la destrozada infraestructura militar de Irán, enterrado bajo hormigón, acero retorcido y los restos de más de 13.000 ataques aéreos estadounidenses e israelíes, algo se movía. Palas, grúas, soldados en la oscuridad, cavando. Y lo que sacaron de esos escombros podría reiniciar el conflicto más peligroso que Oriente Medio ha visto en décadas. Esta noche analizamos una sorprendente evaluación de inteligencia que está causando conmoción silenciosamente en Washington y Tel Aviv. 7 semanas después del inicio de la Operación Furia Épica, tras la campaña aérea más intensa contra una sola nación desde la Guerra del Golfo, Irán ha recuperado aproximadamente el 60% de sus lanzadores de misiles anteriores a la guerra. El fuego expira en días, y según análisis de inteligencia de fuentes abiertas y reportes del New York Times, Bloomberg y CNN, la ventana para terminar el trabajo podría estar ya cerrándose. Retrocedamos al 28 de febrero, la salva inicial de la Operación Furia Épica. Durante semanas, las agencias de inteligencia habían estado observando la postura militar de Irán con creciente alarma. Reservas de misiles balísticos, silos subterráneos excavados profundamente en las laderas de las montañas, cientos de instalaciones de almacenamiento repletas de drones kamikaze de un solo uso que cuestan tan solo $20,000 cada uno, pero que pueden derribar aviones de millones de dólares. Estados Unidos e Israel lanzaron lo que los planificadores militares describieron como una campaña diseñada para degradar fundamentalmente la capacidad de Irán de proyectar fuerza en la región. A lo largo de la guerra, las fuerzas estadounidenses atacaron más de 13.000 objetivos. Ese número es casi incomprensible. Incluye más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos y 800 sitios de almacenamiento de drones. El general Dan Kane, presidente del Estado Mayor Conjunto, presentó esas cifras a los legisladores como prueba de una campaña devastadora. La administración Trump declaró que el ejército de Irán había sido neutralizado. Pero aquí es donde la historia se complica. Esta semana, el New York Times publicó una evaluación que contradice directamente esa narrativa. Funcionarios militares y de inteligencia estadounidenses estiman ahora que Teherán todavía conserva aproximadamente el 60% de sus lanzadores de misiles previos a la guerra. El 40% de su arsenal de drones de ataque de largo alcance sigue operativo. Y el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general James Adams, dijo sin rodeos a los legisladores que Irán, y cito, retiene miles de misiles y drones de ataque. Miles. Después de 13.000 ataques. Después de meses de bombardeo sostenido, Irán conserva miles de armas capaces de atacar bases estadounidenses, ciudades israelíes y rutas marítimas que transportan un porcentaje significativo del suministro mundial de petróleo. ¿Cómo es eso posible? Según reportes de Bloomberg, la planificación previa a la guerra por parte del ejército de Irán fue notablemente efectiva. Teherán había estado dispersando y enterrando sus activos más críticos mucho antes de que cayera el primer ataque. Búnkeres subterráneos, redes de almacenamiento ocultas, silos reforzados. Irán había estudiado claramente lo que le pasó a Irak, a Libia, a Siria, y sacaron las lecciones correctas. Los informes indican que los operativos iraníes estaban restaurando búnkeres subterráneos y silos de misiles a su estado operativo a las pocas horas de haber sido atacados. Una investigación de CNN descubrió que, si bien el 77% de las entradas visibles a los túneles fueron atacadas, la actividad en esos sitios se reanudó casi de inmediato. Los iraníes no solo estaban sobreviviendo a la campaña, la estaban reparando en tiempo real. Ahora hablemos de lo que sucedió en el momento en que entró en vigor el alto el fuego el 8 de abril. Cuando comenzó la pausa de 2 semanas mediada por Pakistán, Irán tenía acceso a aproximadamente la mitad de sus lanzadores de misiles balísticos previos a la guerra. Entonces comenzó la excavación. Desde entonces, las fuerzas iraníes han excavado aproximadamente 100 lanzadores adicionales de debajo de los escombros de los sitios bombardeados. Esa operación de recuperación elevó el total del 50 al 60%, y los funcionarios estadounidenses creen que una vez que Irán complete los esfuerzos de recuperación en curso, ese número podría subir al 70% de su capacidad previa a la guerra. Piensen en lo que eso significa a nivel operativo. Estados Unidos gastó enormes recursos. Aviones furtivos, bombarderos de largo alcance, grupos de ataque naval, municiones de precisión que cuestan cientos de miles de dólares por ojiva. Y la nación objetivo ahora está revirtiendo sistemáticamente ese daño durante una pausa negociada que se suponía que conduciría a un acuerdo de paz duradero. El secretario de Defensa, Pete Hegseth,
reconoció esta semana que Irán está, según sus palabras, desenterrando activamente los misiles y lanzadores restantes, incluso mientras las fuerzas estadounidenses se mantienen a la espera. Advirtió que el ejército de EEU está listo para reanudar los ataques con solo presionar un botón, si el alto el fuego colapsa. Pero la pregunta crítica que los analistas militares se hacen ahora es esta. ¿En qué punto reanudar los ataques simplemente acelera el mismo ciclo? Atacas. Ellos cavan. Vuelves a atacar. Ellos cavan más profundo. Antes de llegar a las implicaciones estratégicas, tenemos que dar un paso atrás y reconocer lo que 7 semanas de esta guerra han significado para la gente común. Los informes indican víctimas civiles en múltiples frentes de este conflicto. Familias en ciudades iraníes que se refugiaron en sótanos mientras caían las bombas, trabajadores en instalaciones adyacentes a bases militares que no tenían idea de lo que estaba almacenado bajo la tierra que pisaban todos los días. En Israel, comunidades dentro del alcance de los ataques con misiles de represalia que ocurrieron antes del alto el fuego. Familias que ya habían vivido años de alertas de cohetes, ahora enfrentando una amenaza cualitativamente diferente. Y más allá de las bajas directas, consideren la devastación económica. Las interrupciones en los envíos de petróleo a través del estrecho de Hormuz hicieron que los precios del combustible se dispararan en toda Europa, sumándose a la carga que ya presiona a las familias trabajadoras. Cada semana de conflicto conllevó un costo que no aparece en las reuniones informativas militares, pero que aparece en las facturas del supermercado, en los costos de calefacción, en la silenciosa desesperación financiera de familias que no tienen nada que ver con misiles balísticos o enjambres de drones. La guerra siempre tiene 2 libros de contabilidad, el de la sala de prensa del Pentágono y el que está pagando la gente común. Ahora hablemos de la mecha que podría estar ya encendida. Incluso antes de la fecha límite de expiración del alto el fuego del 22 de abril, Irán ha comenzado a volver a imponer restricciones al transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz. Esa única vía fluvial transporta aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Petroleros, buques de gas natural licuado, embarcaciones comerciales, todos pasan por ese estrecho punto de estrangulamiento entre Irán y la península arábiga. El Instituto para el Estudio de la Guerra ha emitido una severa advertencia esta semana. Según su análisis, Irán está utilizando este alto el fuego no como un puente hacia la paz, sino para, y estas son sus palabras, reorganizar y regenerar sus fuerzas de misiles balísticos. Esa evaluación se alinea precisamente con lo que la comunidad de inteligencia está viendo sobre el terreno. Lanzadores sacados de los escombros, silos siendo inspeccionados de nuevo, cadenas logísticas, reconectándose silenciosamente a través de la dispersa red militar de Irán. Mientras tanto, en Islamabad, las negociaciones destinadas a convertir este alto el fuego en un acuerdo duradero aún no han producido un marco. El reloj no se detiene. Ambas partes lo saben. Los diplomáticos en esas salas lo saben. Y las armas que están siendo desenterradas de los escombros también lo saben. De la única forma en que los misiles pueden saber algo. Aquí está el problema estratégico central que nadie en Washington quiere decir en voz alta. Las campañas modernas de ataque y defensa aérea son brutalmente caras para el atacante, cuando el defensor está profundamente atrincherado y es capaz de realizar reparaciones rápidas. Los informes indican que muchas de las municiones de precisión utilizadas en la Operación Furia Épica cuestan más de varios cientos de miles de dólares por unidad. Algunas, como las municiones antibúnker diseñadas para penetrar instalaciones subterráneas reforzadas, cuestan significativamente más. Los drones de ataque kamikaze de Irán, por el contrario, pueden fabricarse nacionalmente por una fracción de ese costo. La asimetría es brutal. El defensor puede absorber pérdidas, reconstruir y reconstituirse más rápido de lo que el atacante puede permitirse rearmarse, especialmente si esas capacidades de fabricación permanecen parcialmente intactas. 13.000 ataques, 60% de los lanzadores aún operativos, miles de drones todavía en el inventario. Las matemáticas son incómodas y plantean una pregunta que los planificadores militares y los políticos ahora se ven obligados a enfrentar. ¿La campaña fue diseñada para eliminar la capacidad de Irán o para suprimirla temporalmente? Porque la evidencia sugiere cada vez más que incluso la campaña aérea más sostenida en la memoria reciente ha producido una supresión, no una destrucción, de las fuerzas de misiles balísticos de Irán. Aquí es donde nos encontramos en este momento. El alto el fuego expira el 22 de abril. Las negociaciones en Islamabad continúan, pero no están resueltas. Irán está recuperando activamente equipo militar y ya ha comenzado a señalar su influencia estrangulando el estrecho de Hormuz. El Instituto para el Estudio de la Guerra cree que Irán entra en cualquier conflicto renovado más fuerte de lo que era cuando comenzó el alto el fuego. El secretario de Defensa, Hegseth, dice que EEU
Puede reanudar los ataques con solo presionar un botón. Irán dice que ya ha demostrado que puede sobrevivir a que se presione ese botón. Y en algún lugar bajo los escombros de una instalación de misiles bombardeada, los trabajadores siguen cavando, sacando lanzadores de la tierra, restaurándolos a su estado operativo, apuntándolos hacia el cielo. Si el alto el fuego colapsa, la próxima ronda de este conflicto no se parecerá a las salvas iniciales. Ambas partes se habrán recalibrado. Irán habrá endurecido aún más su estrategia de dispersión. Estados Unidos e Israel se enfrentarán a un objetivo que ya ha demostrado una extraordinaria capacidad para absorber el castigo y regenerarse. La pregunta no es solo si el alto el fuego se mantendrá. La pregunta es si, incluso si se mantiene, el mundo ya ha cruzado un umbral que no se puede desandar. 60% de los lanzadores intactos, miles de drones, un alto el fuego que expira en días, 7 semanas de la campaña aérea más intensa desde la Guerra del Golfo. Y el objetivo se está desenterrando a sí mismo. Lo que suceda el 23 de abril puede decirnos más sobre los límites del poder aéreo que cualquier estudio militar escrito en los últimos 50 años. Manténganse atentos, porque esta historia no ha terminado, apenas ha comenzado. Si quieren entender qué sigue y qué sistemas de armas definirán la próxima fase de este conflicto, suscríbanse ahora. Nuestro próximo análisis saldrá en el momento en que la situación explote.